En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios. Santa Inés. San Justino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer este modesto taller de liturgia. ¿Por qué le puse taller? Les comentaba hace un rato, porque versa sobre algunos temas prácticos, básicamente. El taller también podríamos hacer algún tipo de trabajo práctico, pero yo me acuerdo que no me gustaba, cuando era estudiante no me gustaban los trabajos prácticos. Yo quería me gustaban las clases expositivas. Tuve dos suertes. La primera, que cuando yo estudiaba, o por lo menos donde yo estudié, para no ser presuntuoso, íbamos a aprender, por lo tanto no íbamos a discutir con el que enseñaba, cosa que ahora sí. A mí me pasó, por eso un poco también abandoné el Instituto Diocesano, que, por ejemplo, gente discutía cosas y que yo tampoco iba a aclarar, no porque soy Jesús, como en el caso de hoy, que no les aclaró, sino que los confundió más con el tema de por qué los había echado del templo. Dice, tenemos una pregunta. Y dice Jesús, bueno, yo les voy a responder si ustedes me responden una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces ellos se preguntaron, si decimos de Dios, ¿por qué no lo seguiste? Y si decimos que de los hombres, la gente lo esperaban afuera y le daban chachás porque la gente seguía a Juan Bautista. Entonces dijeron, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué poder los eché del templo. Porque no buscaban aprender. Cuando uno busca aprender, y eso nosotros teníamos eso. No es una actitud vieja. No quiero decir que en mis años de estudio la gente era mejor, porque no sé, los más grandes, si recordarán alguna anécdota similar, mi abuela, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, recordaba siempre cuando uno porfiaba algo, que ella tenía la certeza de que era así, decía, sos como Inesita. Inesita era, según ella, alguien de cuando ella era chica de Córdoba, que le porfiaba a los docentes. O sea que en todo momento, porque mi abuela ahora tendría no sé cuánto, pero tendría como 100 años, ¿no? Entonces, es una actitud permanente. Por lo tanto, el tema de la enseñanza requiere primero esta posibilidad, y uno también queda marcado por eso. Entonces yo quedé marcado por las clases expositivas y por eso tengo una tendencia más bien expositiva que hacer trabajar práctico. Sí me gusta muchas veces cuando doy clase dejar algún tema, algún texto, algún tema de tareas con algunas preguntas indicativas, sobre todo porque hoy concretamente en la era del internet hay falta de lectura real. Hay gente que hace una búsqueda en Google y ya se larga a dar una opinión de algo. Y lógicamente hay gente que ha estudiado años una disciplina y viene uno y te contradice porque googleó algo y andás a ver lo que agarró. Por ahí agarra algo que está bueno, pero por ahí agarra algo que está malo. Cuando uno escribe un artículo de una revista, cuando uno hace un trabajo, uno tiene que leer, por lo menos leer, no hojear o cortar y pegar, sino que uno a veces tiene que leer 4, 5 o más libros, depende de la investigación que está haciendo. Y después uno produce un texto que te da 6, 7, 8, 12, 15 carillas, después de todo lo que leíste. Entonces, ¿cómo uno pretende, con 2 búsquedas de internet, contradecir algo? No sé si me explico, pero esto se da. Entonces, no sé la curiosidad que ustedes tienen, porque a veces me ha pasado, cuando daba clases de liturgia a la diócesis, que, por ejemplo, venían y me hacían preguntas para después irla a discutir al párroco. Me acuerdo de una persona de una de las capillas entonces el padre le dijo, mirá, yo le pregunto al padre Alonso cuando no sé algo, así que si le querés discutir a él, búscate otro, le dijo. El padre es muy conocido ahora, lo voy a decir, total no es ningún secreto, el rector del seminario, el padre Federico. Le fueron a preguntar y él le dijo sencillamente, mirá, dice, yo cuando tengo alguna duda le pregunto a Alonso, así que no, si lo querés pelear a él, búscate otro dato, ¿no? Bueno, la realidad es que vamos a hacer este pequeño cursito y les quiero aclarar desde el punto de vista conceptual que hay 2 maneras de abordar la liturgia. Una desde el punto de vista teológico, que no lo vamos a hacer salvo en algunos puntos. Y la otra manera de abordar la liturgia es, en este caso, el tema práctico, que de ahí viene el título de taller. Por eso la hojita que ustedes se van a llevar dice citas de taller de liturgia.
¿Por qué lo aclaro? Porque técnicamente no es un taller. Para que fuera un taller yo tendría que dar un tema práctico, les tendría que dar alguna especie de trabajo y al final de la jornada tendríamos que hacer alguna especie de puesta en común de lo hecho. No va a ser este el método, pero sí que en el sentido lato, en el sentido amplio, de que vamos a abordar cosas prácticas. ¿Cuáles van a ser las fuentes para abordar las cosas prácticas? El derecho canónico, ustedes saben que es lo normativo de la Iglesia. No todo lo que dice el Papa, los obispos y los sacerdotes es normativo. A veces surge de algunas recomendaciones, de algunas orientaciones. Para que sea normativo tiene que estar en el marco del derecho canónico, uso esta palabra ex profeso, en el marco del derecho canónico, o bien, si viene de la autoridad competente, como es el caso del Papa o los obispos, tiene que hacerse por vía de precepto. Por ejemplo, el obispo, yo puedo opinar que la preparación al bautismo en vez de un encuentro tiene que ser 3 encuentros, pero es una opinión. El que le gusta mi opinión, sigue mi opinión y punto, pero es mi opinión, que sean 3 encuentros. Ahora, el obispo puede tener opinión, pero puede también tener magno. El obispo tiene la facultad que le da el derecho canónico de determinar, por ejemplo, los tiempos de la catequesis en su diócesis. Que los párrocos no podemos determinar, pero debemos cuidar. En el canon 700 y pico nos dice que los párrocos tenemos que cuidar el tema de la catequesis en las parroquias. El obispo, en cambio, puede hacer un precepto, puede decir, haciendo un decreto, que en la diócesis de Avellaneda Lanús, a partir de tal día, de tal mes, de tal año, se tienen que dar 3 charlas para que se pueda ser padrino de bautismo. Y eso es un precepto, no es un consejo, hay que obedecerlo. Entonces nosotros vamos a hablar en general de preceptos, pero preceptos legales, con el trasfondo del derecho canónico, que si ustedes ven, el derecho canónico en los capítulos, hay 2 capítulos que están un poquito famélicos, que son un poquito delgaditos. El capítulo el quinto de la economía de la Iglesia está un poquito famélico porque son ley marco. Después cada uno, la economía de la Iglesia es muy sencilla, dice el derecho canónico, que la economía de la Iglesia tiene que ser como la economía de la familia, en la que un buen padre ordena las entradas y salidas, punto. El titular de toda la economía de la Iglesia es el Papa para toda la Iglesia y el obispo para la diócesis. Y después son normas que es una norma marco. El mismo derecho canónico autoriza a que el obispo ponga sus normas, la obligatoriedad de los consejos de asuntos económicos para las diócesis y para las parroquias, que están conformados por la norma práctica de cada lugar, de cada idiosincrasia, de cada manera. Y otro tanto pasa con la liturgia. Ustedes imagínense si en el derecho canónico tuviera que legislar todo lo que se refiere a los 7 sacramentos, a los sacramentales, a las acciones litúrgicas, a las paraliturgias que hay ahora por causa de falta de clero. Muchas veces los laicos tienen que hacer paraliturgia. Imagínense si tuviera que legislar todo eso, el derecho canónico se duplica, triplica o cuadriplica de grande. Entonces, ¿qué hace el derecho canónico? Hace una ley marco. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué me manda el derecho de la Iglesia para los sacramentos, tengo que ir a los libros litúrgicos. Como nosotros no vamos a hablar de todo, porque imagínense que en 2 horas no vamos a poder hablar de todo, vamos a hablar simplemente de la misa, básicamente de la misa, de las posturas de la misa y de algunos ritos de la misa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro precepto legal? El libro litúrgico. ¿Cómo se llama el documento? El que está delante del misal, en las iglesias está delante del misal, o ustedes lo pueden también tener por internet. Yo les aconsejo que si van a internet, vayan a la página de la Santa Sede, porque es el último, porque se modificó 3 veces desde que salió el nuevo misal, que se llama así, de Pablo VI. Y se llama el ordenamiento o la institución general del misal romano. Ordenamiento y o institución general del misal romano. Una breve historia de la edición que tenemos, la última edición que tenemos. La primera edición del misal de Pablo VI, de San Pablo VI, apareció en 1970. En realidad, desde el punto de vista del calendario, apareció en noviembre del 69, porque siempre todas las reformas litúrgicas comienzan, ¿qué día?
No, el primer domingo de Adviento. Todas las reformas litúrgicas, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo porque era chico y para mí fue un golpe, porque estaba acostumbrado a perdonar nuestras deudas, estaba por entrar al seminario ya, cuando nos cambiaron el Padre Nuestro. Pusieron todas las reformas litúrgicas, todas, sea poquita o grande, comienzan con el año nuevo litúrgico, que es el primer domingo de Adviento. O sea que el misal de Pablo VI apareció en realidad en noviembre del 69 para ser utilizado, ¿no? Exactamente 400 años después de la edición del misal publicado en 1570, que se llama Misal de Pío V, el rito anterior, por encargo del Concilio de Trento, en ese caso, que a su vez era casi copia del misal editado en Milán un siglo antes, en 1474. Eso lo recuerda la misma introducción del misal general, en el número 7. La edición de 1970 fue preparada bajo la responsabilidad de un órgano que creó a tal fin el Papa Pablo VI, que se llamaba el Concilium, por el Cetus, es decir, el grupo 10, un grupo de trabajo siguiendo las consignas conciliares de Sacrosanctum Concilium y también de determinados documentos que habían comenzado con lo que se llamó la reforma litúrgica a partir de Pío XII. También en aquella ocasión, como en la tercera edición actual, la Institutio, como se dice en latín, Institutio Generalis Messale Romani, introductoria, se dio a conocer antes, en 1969. En la edición ya oficial de 1970 pudieron introducirse algunos cambios significativos, por ejemplo, lo que se dice en el número 7, ahora en la nueva el 27, sobre el protagonismo de la comunidad, el papel de su presidente como en nombre de Cristo y las diversas maneras de presencia de Cristo a lo largo de la celebración, en el número 48, que en la forma actual es el número 72. Sobre la Eucaristía como memorial de la cruz de Cristo, y en el número 60, ahora 93, sobre la actuación del sacerdote que preside la celebración. Se publicó también en ese momento el proemio que Pablo VI quiso que precediera el nuevo misal. Cuando se agotaron las existencias latinas de aquella primera edición, y después de una reimpresión en 1972, apareció la segunda de 1975, con algunas modificaciones, debidas sobre todo a los nuevos libros y normas que habían aparecido en la Iglesia. Por ejemplo, la supresión del subdiaconado que había decidido Pablo VI en el año 1972 con la reforma de las órdenes sagradas. Se redujeron las órdenes sagradas, comenzaban con la tonsura, había exorcistado, etc., y se redujeron. En lo que era el subdiaconado pasó a ser el acolitado, se subsumió al acolitado que también había antes, el diaconado, que a partir de ahora nosotros somos clérigos cuando recibimos el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Antes ya se era clérigo con la tonsura, después había hostiariado, exorcistado, lectorado, acolitado, subdiaconado y diaconado. Todos esos, pero ya eran clérigos desde la tonsura. Ahora somos clérigos desde el diaconado. Entonces aparece otra edición en el año 75, decíamos. Y por fin aparece la tercera edición, que se estaba haciendo necesaria porque hacía años que se había agotado la existencia en latín de la segunda, sobre todo porque desde 1975 habían ido publicándose diversos libros litúrgicos y documentos eclesiales que tienen repercusión en el misal. El ritual de la dedicación de iglesias se publicó en el 77, el gradual de cantos, que no se usa pero se publicó en el 79, la nueva edición del leccionario con una introducción más rica en el 1981, el nuevo Código de Derecho Canónico, precisamente en 1983, el Ceremonial de los Obispos, en 1984, la Carta de San Juan Pablo II, Vicesimus Quintus Annus, el 25 aniversario, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 92, y varias instrucciones de la Congregación para el Culto Divino, la referente a la inculturación, Varietates Legitime, de 1994, la de los ministerios de los laicos, Ecclesiae de Misterio,
en el 1997, y la que regula ahora la traducción de los libros litúrgicos, Liturgia Auténtica, de 2001, modificada no hace tanto también por el Papa Francisco. Por otra parte, había que introducir en el misal los textos de la Misa de Santos, que eso cada tanto en la última edición se fueron actualizando bastante bien. Hay que tener en cuenta para el misal unificado en castellano, edición de 1988, y la que usamos hasta el momento precedente, al nuevo misal que tenemos ahora, que ya se había agotado y que ahora me parece que lo volvieron a editar. La Capilla Santo Domingo estaba buscando, me parece que arreglaron y ya no lo buscan más, pero creo que ahora la Conferencia Episcopal ya tiene en puerta, como se dice, crocante, una nueva edición del misal también bastante actualizada. Hay que tener en cuenta que el misal unificado entonces es importante también para que los textos y las formas típicas de la celebración ayuden a las distintas regiones a mantener un mismo lenguaje y un uso común. Bueno, podría seguir con el tema, pero vieron que pasa rapidísimo el tiempo. Cuando miro los papeles que preparo una charla o algo, digo, tengo que hablar 2 horas, no me va a alcanzar nada. Cuando llego, miro y hablé 2 párrafos y ya se me fue 1 hora. Es una locura. Bueno, como introducción, si ustedes trabajan, por ejemplo, en la parroquia o en la capilla y tienen acceso al misal, cuando tienen alguna duda pueden ir a verlo, para los que no manejan internet, porque hay que familiarizarse, igual que el tomo 1 del leccionario tiene lo que se llama las prenotandas, que se dice cómo utilizar el misal. Hay cosas que son sugerencias y hay cosas que son indicaciones. Dentro de las sugerencias, por ejemplo, una cosa que me preguntan siempre es el tema de cuando, por ejemplo, ayer, que es una fiesta, cuando hay una fiesta hay lecturas siempre propias. Entonces, si la fiesta es significativa, como la dedicación de la Basílica del Extrán, la Catedral del Papa, o como la fiesta de ayer, la Visitación de la Virgen, que puede caer en domingo y se puede utilizar, habitualmente trae 2 lecturas, una del Antiguo y una del Nuevo, pero no para leerla, siempre dice que hay que elegir una, pero la gente no lee ni la letrita roja, Tampoco hay que leer todo, porque algunos te leen público, te dice primera lectura, no, eso es el título, no se lee el título, O por ejemplo, todo el tiempo pascual se puede hacer el salmo aleluyático, entonces en vez de decir la antífona, se dice aleluya. Entonces dice la antífona y dice O en rojo y dice aleluya. Y la gente te dice la antífona, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, aleluya. No, una u otra, porque eso se llama salmo aleluyático. Bueno, y después hay cosas que son, por ejemplo, indicativas. Para no hacer siempre lo mismo, porque por ahí el cura, a veces sí, porque es bueno siempre consultar con el celebrante. ¿Por qué motivo? Porque en las misas, que no hay obligación, yo soy muy generoso y hago homilía en todas las misas que celebro, pero no es obligación la homilía. La homilía, la obligación es en los domingos y los preceptos, que no son domingos, por ejemplo, 1 de enero, 25 de diciembre. Si los domingos y los preceptos es obligatoria la homilía, si no, no es obligatoria la homilía. Una de las funciones del párroco es cuidar de que se haga la homilía cuando se tiene que hacer. Supónganse, bueno, yo gracias a Dios, con el tratamiento que tenía mucha dificultad para hablar, nunca me privé de hablar el domingo. En el día de semana los que vinieron vieron que a veces leía muy poco, que escribía la homilía y la leía otra persona. Pero los domingos, gracias a Dios, pude predicar siempre. Pero si no pudiera de verdad predicar, tengo que pedir permiso al obispo, porque es obligatoria la homilía de los domingos y de las solemnidades. Bueno, todo eso uno se informa leyendo las prenotandas, tanto del leccionario como del misal. Y se sugiere, por ejemplo, no es obligatorio, que los años pares, como este, se lea la lectura del Nuevo Testamento. Por eso ayer en la misa pedí que lean la lectura de Pablo. Y, bueno, en el caso de ayer es especial también, porque como posiblemente la fiesta, según cuando cae la Pascua, el 31 de diciembre cae dentro del tiempo pascual siempre la primera lectura tiene que ser del Nuevo Testamento. ¿Lo sabían? Entonces, en el caso de que hubiera caído la visitación en el tiempo pascual, no se hubiera podido utilizar la primera lectura porque era de Sofonías, era del Antiguo Testamento.
Pero si no fuera tiempo pascual, de las otras fiestas que caen así en un día que no es domingo, y hay que elegir una, lo que se sugiere es eso, que en el año par, como el año 24, se elija el nuevo, y en el año impar se elija el antiguo. Y así es una manera de ir variando, porque uno... ¿Qué me acuerdo yo que hice el 31 de... ¿Qué estaba haciendo el 31 de mayo del año pasado? No me acuerdo. Entonces es una manera que también tiene la liturgia. Por eso la obediencia ciega a veces cosifica, pero la obediencia racional ayuda. Está para esto, porque alguien ya pensó, imagínense que la liturgia tiene muchos años de reflexión, entonces las normas, si están para algo. Entonces es importante que nosotros nos familiaricemos. Esto no tanto como para que ustedes ahora se vayan con un bagaje que por ahí no se van a acordar, o como vos decís, no trajiste para anotar, sino más que nada que para que se vayan haciendo al hábito. Porque uno, si tiene el hábito, si tiene los instrumentos, por ejemplo, en general la mayor parte de las dudas que pueden surgir en una comunidad con respecto a la misa se pueden satisfacer bastante bien con el tema de la lectura atenta del ordenamiento general del misal romano. Eso se puede, en general, lo que pasa es que hay que hacer una lectura atenta. Es cierto que a veces uno no tiene la costumbre, o tampoco a veces tiene los elementos, porque hay a veces términos que por ahí uno confunde, o hay cosas que se mezclan con otra, o hay, como vamos a ver en las respuestas de la revista Noticie, que es el órgano oficial del Dicasterio de Liturgia, a veces la gente termina siendo lo que se hacía antes del concilio, pero eso ya cada vez menos, porque la gente que vivió la misa anterior cada vez es menos. Pero yo tengo todavía gente que, por ejemplo, en el año se golpea el pecho, y yo a veces lo hago también, pero eso no hay que hacerlo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿no? Golpearse el pecho antes se hacía, era obligatorio, hoy no, hay una respuesta al respecto, pero viene de antes, uno tiene la costumbre, yo también tengo, a veces cuando me descuido, años de el Cordero de Dios que tempia, y me veo haciéndome esto. Igual ustedes no prestan atención, así que no hay ningún problema en eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esto sería la parte conceptual. Sí, en el Cordero de Dios antiguamente se golpeaba el pecho. Cordero de Dios que ten piedad de nosotros, Cordero de Dios ten piedad de nosotros, danos la paz. Hay gente, por ejemplo, hay monjitas, generalmente las monjitas que son un poquito mayores, que lo siguen haciendo todavía. Me acuerdo, ¿se acuerdan los de la medalla a la hermana pura? Bueno, antiguamente había dos absoluciones. El cura se dividía, hacía primero el yo pecador, como se traducía antes, lo hacía primero el sacerdote y lo absolvían los fieles. Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, perdone tus pecados y te lleve a la vida eterna. Y después lo hacían los fieles, el yo pecador, ¿no? Y el sacerdote decía, Dios Todopoderoso tenga misericordia de... Y había una segunda que decía el sacerdote, que ahora no está más. Indulgencia en absoluciones, remisión peccatorum tribuam, indulgencia, absolución y remisión de los pecados les conceda Dios Todopoderoso. Bueno, y ante esa oración, toda la asamblea se hacía la señal de la cruz. Indulgencia en absoluciones, remisión peccatorum tribuam nostro omnipotente. Bueno, y la hermanita pura, cuando yo decía Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, se hacía eso, que era un resabio de lo antes, ¿entienden? Eso ya, lógicamente, por del 70... Yo ya tengo 53, estoy casi yendo al camino del vejestorio, entonces cada vez menos se va, porque yo nací bajo el rito actual, en el 71, ya hacía un añito, por eso cuando yo hice el catecismo, yo primero, porque mi abuela tenía los libritos de cuando ella tomó la comunión, y yo leía la misa yo me preparé, leía, sabía todo ya, y entonces... Digo, pero no es la misma, le digo al párroco, el padre Santolina era un genio, le digo, pero no es la misa que celebra usted, le digo, no, porque claro, pero estamos hablando del 78, 79, es decir, muy poquito tiempo después del cambio. Sí. En el credo continuamos, ¿no? En el yo confieso, sí, pero una vez. Ahora lo tienen en la hojita. A ver, si hacen tren no pasa nada, porque si ustedes van a todo el mundo... Miren, hay una página que que es muy buena, es una página muy buena de internet, pero por la anécdota no voy a decir cuál es.
pero es muy buena en serio, que yo la uso muchas veces, cuando tengo que preparar algo, me piden algún consejo de algo y de algún texto, me fijo lo que pusieron en la página y el 99,999% está bien puesto, porque citan buenos textos, porque está bien puesto. Me acuerdo que hicieron, precisamente alguien le preguntó esto, si hay que ¿cuántas veces hay que golpearse el pecho? Si 1 o 3 veces. Y esta página decía que 3 veces. Entonces yo le escribí, le mandé lo mismo que tienen ustedes, que tengo la fotocopia acá del texto original de noticias. ¿Ven? Después si quieren se los dejo, pero está en latín, lógicamente. Tengo los textos originales de la revista Noticias en latín. Entonces le mandé esto, y entonces me pone el que hace la revista, muchas gracias padre, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, pero usted solo sabe eso. Supongo que no, supongo que alguna gente más. Pero yo, como casi siempre trabajé en la liturgia, desde seminarista, siempre me preguntaban, mis compañeros en el seminario también, como vieron, se tradujo en el 94 el ceremonial de los obispos. Cuando yo entré al seminario, en el 89, no estaba traducido. Y como yo ya entré sabiendo latín al seminario, le traduje a mis compañeros cómo incensar y todo del ceremonial que en ese momento no estaba traducido. Ahora también, inclusive yo no lo encontré, pero me dijeron que se encuentra una versión del ceremonial de los obispos en español en internet. Entonces siempre tuve curiosidad. Y cuando pude, me hice en las bibliotecas de los seminarios que estuve el trabajo de ir viendo revista por revista. Desde el año 69 hasta el 2015, 2016, me revisé todas las revistas Noticias y fui viendo ese chismerío, porque cuando uno tiene una duda y se hace un poco crónica, o los obispos a las conferencias episcopales consultan a Roma, y Roma esa consulta autoritativa de un obispo, de una conferencia episcopal, la publica. Si le consulto yo no me publica, pero me responde. Si yo le consulto a Roma algo, generalmente te responde. Lógicamente no la publica. Pero cuando consulta un obispo o una conferencia episcopal, se entiende que tiene interés y por eso publican este tipo de respuestas. ¿En dónde? En misa no, pero fuera sí. Si usted reza el rosario, dice per signum sancti crucis dinimicis nostris, libera nomen Deum noster, in nomine Patris et Filio, Spiritui Sancti. El rosario. En misa no, porque dice el rito, acá lo dice el ordenamiento general de misa romano, que, lo dice está copiado el ceremonial de los obispos, que el diácono, el sacerdote o el obispo, cuando leen el Evangelio, dice Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, y ciñanse fronte, la frente, ore, la boca, et pectus, et omnia, etc. Y los demás lo mismo. Es decir, frente, boca y pecho, nada más. Eso es lo que hay que hacer. Que la cosa es muy fácil, es una cosa que estaba ya en la liturgia, que medio se entrevé en la Didache, Tondedac Apostolón, la catequesis de los 12 apóstoles, que es el libro del Antiguo Testamento. Sería el libro del Nuevo Testamento más antiguo, porque la Didache ya estaba casi escrita antes de la primera carta de Pablo. Pero no era, es una exageración eso. Pero la Didache fue el primer librito que se conoció, digamos, en la antigüedad cristiana, y ahí señala que para recibir la palabra de Dios uno tiene que abrir la cabeza para anunciarla, y si el anuncio es cierto, para vivirla en el corazón, ¿no? Para vivirla la personalidad, porque en la Biblia el corazón es el signo de lo que hoy nosotros diríamos la personalidad. Recuerden que la Biblia estaba en cada parte de los órganos, estaban alguna pasión del hombre. Entonces el corazón, el yo, la personalidad, el hígado, la ira. Vieron, todavía nosotros decimos, me dio en el hígado. Fulanito me dijo esto, me dio en el hígado. Eso viene de la antigüedad, viene del lenguaje bíblico. Más o menos la respuesta. Entonces la misa, nada de no te vi yo, si no te lo dije, te lo decía. No hay que decir nada, hay que signarse. Me signo la cabeza, me signo la boca y me signo el pecho. No, eso no es lo mismo. Bueno, yo quiero organizar un poquito el tema. Vamos a ir viendo entonces algunas de las cosas. Vamos a empezar entonces, ya que hicieron la pregunta, empezamos con... Sí, Marisa, ¿alguna cosa? No.
hacemos esta digresión, por decirlo de alguna manera. Las palabras mea culpa, mea máxima culpa que se encuentran en el Confiteor se introducen en la rúbrica del misal romano restaurado de la siguiente manera. Todos juntos, golpeándose el pecho, dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En el misal anterior, en el mismo lugar, responde la congregación, decía, se golpea el pecho 3 veces. Ahora dice, percutiensive pectus, mea culpa, golpeándose el pecho, o sea, una vez, porque no dice cuántas, por mi culpa, y antes decía, percutiens, ter sibi pectus, dicens, mea culpa, ¿entienden esos? Ahora, ustedes me dirán, ¿pasa algo si me golpeo 3 veces? No, pero ahora que lo saben, si lo pueden hacer, y si no lo pueden hacer, no pasa nada, Lo importante es que hagan un signo, porque también ahora está esto, que algunos nunca supieron que era una vez, y después yo ahora he visto muchos que ni hacen nada, no se golpean nada. Entre 3 y 1 yo prefiero que haya 3 o 1 y no que no haya nada, porque es un signo bíblico, el golpe al pecho es un signo bíblico, es un signo, porque si no está, es como la humildad, es un signo, porque si no soy humilde, es como la comunión, es un signo, porque si no creo la comunión, no existe. Pero bueno, la liturgia son signos sensibles, una definición, signos sensibles que realizan y actualizan la santificación del hombre. Entonces son signos, y hay que hacer los signos, porque en eso consiste la celebración, en signos. Bien, también está claro que un solo gesto es suficiente en aquellos idiomas en los que las palabras para manifestar la culpa se expresan de manera más simple, como por ejemplo en inglés. En inglés se dice, no dice 3 veces por mi culpa, dice una sola vez. O en francés también. Y es más, porque en francés dice oh vraiment péché, pequé verdaderamente. Es decir, o en catalán, la meva culpa, una sola vez dice, no dice 3 veces. Entonces ahí en estos idiomas es más fácil entender que el gesto es uno. Sigue la revista Noticias del volumen 14 de 1978. La discreción del misal romano restaurado también se manifiesta especialmente en otros textos mencionados como el Agnus Dei y el Domino non sum digne. También se golpeaban. Agnus Domine non sum digne, su tectum meum, set tantum dit verbo, et sanabitural mia mea. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahí también se golpeaba el pecho. Que acompañan con palabras de penitencia y humildad la fracción del pan y la invitación de los fieles a recibir la Eucaristía. Como se dijo en la respuesta número 2 de los comentarios Noticie de 1978, la página 301, donde las rúbricas del misal de Pablo VI no dicen nada, no se debe inferir que es necesario observar las antiguas rúbricas. ¿Ven lo que dice? Necese es, no es necesario. O sea que si lo observás tampoco estaría mal. ¿Me explico? Pero si lo sabés, ¿para qué lo vas a hacer mal? Habría que ver, ¿no? Pero bueno, uno se tiene que atender al texto. Entonces, donde la rúbrica del misal de Pablo VI no dice nada, no se debe inferir que es necesario observar las antiguas rúbricas. El misal restaurado no suple al antiguo, sino que lo sustituye. Entonces hay que hacer lo que dice el misal nuevo. Lo sustituye en la continuidad, no es que el otro ya no sirve para nada. En efecto, el misal anterior indica en el Agnus Dei golpeándose el pecho 3 veces. Y al pronunciar el triple Domino non sum, porque se decía 3 veces, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Señor, no soy digno. Eso lo decía también, como el yo confieso, lo decía primero el cura y comulgaba, y después en el rito de comunión de los fieles, el cura se daba vuelta y decía, Ecce Agnus Dei, Ecce Quitoli Peccata Mundi, Viate Quechenagni, Vocati Sum, y los fieles decían, Domino non sum digno, Domino non sum digno, Domino non, y después recién ahí pasaban a comulgar. En algunas fórmulas, me salté algo, golpeándose el pecho 3 veces, y menciona esto el ordenamiento en el número 131 y 133. No hay razón para añadir ningún gesto a estas invocaciones. Acá es más taxativo.
no hay razón para añadir ningún gesto a estas invocaciones en el nuevo misal. Esto es por curiosidad, porque ustedes no tienen la duda. La duda tendrán alguno que se golpea 3 veces todavía porque así lo recibió, pero no surge. Pero digo, para que entendamos los signos. Después vamos a ver en el número 43 por qué. Eso también lo tienen en el apuntecito. En algunas fórmulas que se deben pronunciar, como por ejemplo el Confiteor, el Agnus Dei y el Domino non sum dignus, tanto por parte de los sacerdotes como de los fieles, los gestos que acompañan las palabras no siempre son los mismos en las fórmulas mencionadas. Algunos se golpean el pecho 3 veces, otros una vez. ¿Cuál es el uso que debe retenerse legítimamente? La respuesta dice, en este caso es útil recordar, los gestos y las palabras a menudo se complementan mutuamente. En esta materia, como en otras, la reforma litúrgica ha perseguido la verdad y la simplicidad según lo indicado en el Sacrosanto Concilio. Dice Sacrosantum Concilium 34. Los ritos deben brillar por una noble simplicidad. Mientras que en el misal romano promulgado por la autoridad del Concilio de Trento, incluso los gestos más mínimos eran frecuentemente acompañados por palabras, en el misal romano restaurado por la autoridad del Concilio Vaticano II, las rúbricas se encuentran claramente diferenciadas en cuanto a los gestos. Una cosa son las palabras y otra cosa son los gestos. Por ejemplo, ahora nosotros decimos, el misal nuevo, para un ejemplo, que ustedes no lo ven porque no lo hacen. Cuando los sacerdotes incensamos, dice que se ponen 3 cucharaditas de incienso, que yo a veces para ahorrar pongo una, pero hago el gesto de 3, está caro el incienso ahora, entonces, aunque tengo bastante, bueno, entonces pongo 3 cucharaditas de incienso y se pone, y después dice, traza la señal de la cruz Nicil dicens, sin decir nada. Y antes no, antes se bendecía, antes se decía la bendición, ahora no. Cuando el sacerdote inciensa al altar, en el momento de las ofrendas, sin decir nada, Nicil dicens, y antes decía el salmo, una partecita de un salmo, suba Señor mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde, pon Señor una custodia en mi boca para que mi corazón no se deslice en palabras de maldad buscando excusas a los pecados. Un cor meum non declinen ir verba malicia, excusaciones excusatis peccatis, para que mi corazón no decline, no se vuelva buscando palabras, excusas para los pecados. Ahora no se dice nada. Yo a veces lo digo y a veces no lo digo, porque hay que mostrar un poquito de desobediencia para mostrar que uno está vivo. Pero cuando uno es desobediente, maduramente, al menos tiene que conocer la norma. Lo que no es permitible y no es formativo, que yo lo que le digo siempre cuando me toca hablar con los seminaristas, lo que no está bien es que hoy no se sepa cómo. A veces, si no tienen culpa propia, no hay problema. Pero el tema, igual que alguno mete la pata porque da una opinión de lo que no sabe, el mismo razonamiento. En principio hay que hablar de lo que uno sabe. Y lo otro se hace lo que se puede. Pero bueno, estamos en el mundo que vivimos y lo enfrentamos de la manera que lo enfrentamos. Pero quiero ver, porque en el número 43 vamos a ver el principio de esto, pero lo dejo para la segunda parte, más que nada. Bueno, vamos a ver otro punto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O no? Bien, vamos entonces a empezar con los gestos y posturas corporales. El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros, como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración resplandezca por su decoro y noble sencillez, de manera que puedan percibirse el verdadero y pleno significado de sus diversas partes y se favorezca la participación de todos. Por eso yo muchas veces insisto en la participación de todos. En España, y esto es totalmente posible según las rúbricas, en España ustedes van a misa, y en Italia más todavía, van a misa y el cura hace todo, entre semana. Los domingos participan un poquito más, pero entre semana lee la primera lectura, el salmo. Me acuerdo que una vez hicimos una peregrinación
y una señora que iba a la peregrinación entró en Madrid, en la iglesia del Carmen, que es una iglesia muy linda que está cerca de la Puerta del Sol, y le fue a preguntar al padre si quería que le haga la lectura. Dice, no, y para eso estoy yo, le dice el padre. Pues, pero por costumbre, no por maldad, por costumbre, ¿no? Pero digo, hay un punto de las normas general del misal romano que dice que cuando hay ministros hay que distribuir entre todos los ministros. No está bien que, y ustedes saben, que son normas de la casa, que cuando celebro la Eucaristía no quiero que una misma persona haga más de un oficio. Es cierto que a veces no se consigue, me pasó alguna vez en Santo Domingo, que alguno de los ministros tuvo que leer la lectura. Como párroco uno tiene que decir cosas. Yo sé que a veces parece una corrección y no sienta bien, pero yo siempre la... No, entonces no la leo, te dicen. No, te estoy diciendo que tené presente que si estás siendo ministro no hace falta que leas la lectura. Lo que pasa que ustedes saben, los que tienen que elegir lectores, acá Marisa acá tanto me dice, no traje anteojo. A veces, la otra vez pasaron una que 13 pasaron los mismos lentes. Claro, a una se ve que no le andaba porque no daba pie con bola. Entonces, todas esas cosas pasan, yo lo entiendo, pero hay que recordar los principios, porque si no después te agenciás. En San Expedito, lamentablemente, vuelvo a decirte lo mismo, la gente no lo toma bien, pero yo lo tengo que decir igual, porque es mi función. Había una lectura que estaba alquilada. Una lectura alquilada, siempre la misma persona. Y eso no es posible. Primero que no es posible por los propios libros litúrgicos. Y segundo que contradice al espíritu de participación, porque la idea de participar es que participen todos. El que pueda leer que lea, el que no que pueda llevar la ofrenda, el que no pasa la canastita, el que no apaga una luz, el que no arrima algo. No sé, ¿me explico? Esta es la idea. Y que no haga toda la misma persona. Y esto se entiende del sacerdote también. Entonces, ¿el sacerdote puede hacer todo? Sí, puede, pero la estaría pifiando, a mi criterio, humilde y al criterio a todas luces de lo que se lee en las normas litúrgicas. Bueno, los números 42 al 44 del ordenamiento general romano motivan y regulan los gestos y posturas corporales durante la celebración de la Eucaristía, cuya finalidad es ayudar a celebrar mejor el misterio. Se señalan sobre todo en el número 42. Los criterios básicos para estas posturas son los criterios, después vamos a ver las posturas. La belleza, el decoro y la noble sencillez de la celebración, que ayuden a entender mejor el sentido de cada parte de la misa. Que la postura favorezca la participación plena en lo que celebramos. Esto no tienen copia, así que es una síntesis. Que tengan en cuenta la tradición secular de la Iglesia, que se refleja hoy en las normas actuales del misal, pero es difícil saber cuál es en cada caso la validez de la tradita praxis, de la entregada práctica. De que se habla aquí porque ha ido variando a lo largo de la historia según la sensibilidad del pueblo y la mejor o peor comprensión de la Eucaristía. Aquí se refiere todo a la tradición de la liturgia romana, no a las orientales, porque ustedes saben que hay la expresión más, en el sentido estricto de la palabra, la expresión más tradicional de la liturgia es siempre la ortodoxa, porque tanto los ortodoxos griegos como los ortodoxos ucranianos, por los cuales no nos olvidemos rezar, que están con todo ese problema, los ortodoxos rusos, en el mismo problema que Ucrania, los caldeos, los melquitas, todas las iglesias sui iuris que se llaman canónicamente, prácticamente celebran el mismo rito desde el siglo I. Así que si quieren ir a una máquina del tiempo, los invito que alguna vez participen. Si quieren rito católico, nosotros tenemos en la calle Paraguay los maronitas, y después los ucranianos no me acuerdo dónde están, pero es un rito también, es aconsejable, porque también para abrir un poquito la mente. Ahora, todo lo que nosotros estamos estudiando, es bueno recordarlo, es la tradición muy antigua también,
pero la tradición romana, que después del concilio ha sufrido muchas modificaciones. No cambios en el sentido de que ya una cosa no es, sino en el sentido de adaptación o evolución. Bien. Otro criterio, porque la celebración es algo eclesial, no es solo algo de gusto personal del que preside o del equipo litúrgico. Esto lo saco de un librito que... Ordenación General del Misal Romano, tercera edición, comentario del padre José Aldazábal. Padre José Aldazábal es un salesiano, él siempre participa de todo, así que vino al curso también. El Bartolo participa de todo. Quiere un mimo seguro, pero no le toquen la panza porque los muerde, si no. Bueno, el padre Aldazábal fue uno de los iniciadores, con el padre Farnés, ya también muerto, del Instituto de Liturgia de Barcelona, que es uno de los más famosos todavía ahora, con su revistita Fase. Y el padre Aldazábal fue... Yo no estudié liturgia en Barcelona, estudié moral, derecho canónico, estudié en Salamanca. Y bueno, mientras estudiaba moral, daba en la Universidad de los Salesianos de Barcelona, daba Trinidad, di la materia Trinidad por 3 años allá en Barcelona, y éramos compañeros, él estaba en la clase de al lado, porque allá vos tenés tu clase, no voy yo a los alumnos vienen a mi clase, entonces teníamos nuestra aula, y el aula de él era un monstruo, porque primero que tiene escrito un montón de libros. Yo era un pigmeo de 31 años, 32 años, no me acuerdo cuándo tenía. Era un pigmeo que me habían metido ahí porque siempre fui estudioso, pero no era porque era muy capacitado. Y aparte porque necesitaba, para el tema de la licenciatura, necesitabas ejercer un poco el magisterio, tenías que dar clases, ¿no? Así que terminé dando Trinidad. Y me acuerdo que una vez, porque claro, la liturgia obviamente que tiene todo mucho trinitario, en la sala de profesores tomando un café me hizo una pregunta. Digo, pero padre, no, dice, usted es el profesor de Trinidad de nuestra casa, usted me tiene que contestar, me decía. Esa humildad, eso no lo encontrás ahora, esa humildad. Y eso después me lo encontré en Salamanca también. Me acuerdo que yo estaba muy temeroso cuando tenía que defender la tesina de Derecho Canónico, y me dice que ahora ha vuelto a ser el decano él, José Prisco, que estuvo unos años en Roma siendo el director del Colegio Español, y él me decía, Alejandro, no tengas miedo, dice, porque nosotros está bien, escribimos libros, sabemos todo, dice, pero de tu tema nadie sabe más que vos, porque vos hace 2 años que lo estás preparando. Es decir, vos estás preparando este tema, tenete confianza. Eso a mí me abrió mucho la cabeza, en cuanto al respeto que uno tiene que tener, y sobre todo al no creerse lo que uno sabe todo. Porque si estos personajes realmente vienen y se avienen a preguntarte, o a estimularte de esa manera, eso realmente te hace bien, te ayuda para ir al encuentro. Entonces, bueno, estos comentarios que estoy haciendo, por honestidad intelectual se los digo, está en el libro del padre Aldazábal. Él está muerto ahora, no sé quién cobra sus derechos, pero en vida de él me pasó el libro y yo lo tengo digitalizado. Si alguno lo quiere y me lo pide, yo se lo pasaría. El padre Aldazábal. Ordenación General del Misal Romano, tercera edición. Bueno, si alguno lo quiere, yo lo tengo en computadora. Físico lo tengo también, pero andás a ver dónde. En alguna mudanza anterior que me quedaron cajas sin abrir, y ahora estoy en ciernes de otra mudanza que me quedarán otras cosas. Después cuando me mueran, alguno que se dedique a investigar lo que tenía. Bueno, la uniformidad de estos gestos es signo y a la vez factor que expresa y fomenta la unidad de los presentes. Entonces, la celebración es algo eclesial, no es tuyo. Por eso, 2 cosas que le digo de corazón. Primero, tratar de decir los textos que uno tiene que decir cuando rezamos juntos, pero tratar de escuchar al otro, no a los gritos. Gracias a Dios no hay mucho, en nuestras comunidades no hay. Escucharse, esto es muy importante. Luego, tratar de rezar juntos. Ya sabemos que ustedes lo saben, pero vieron que alguno va, eso pasa mucho en España, mucho. Yo me agarraba ahora ya no me importa nada, pero cuando era joven, que era muy perfeccionista, me agarraba cada rabieta, porque
Empezaba, y es por eso que ahora vieron que muchos no rezo, lo rezo una vez por semana o dos, el yo confieso. Vieron que no hago mucho yo confieso en la misa, hago el Señor ten piedad o el Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, porque le tomé un poco de fastidio, porque en Barcelona decía, yo confieso, y empezaba, yo confieso, empezaban, pero, ay, era una cosa que me ponía verde. Ahora no, ahora la verdad que en ese sentido me libré. Pero bueno, ¿se dan cuenta que contradice el espíritu? No puede ser que no seamos capaces de... Tampoco como las monjas. ¿Vieron? ¿Alguna vez fueron a un colegio monja o algo? Dice, vamos a decir la oración que Jesús nos... Vieron que yo hablo rápido, ¿no? Hablo rápido, estamos de acuerdo. Vamos a decir la oración que Jesús... Y empiezan. Padre nuestro que estás en el cielo. Ni una cosa ni otra, pero ser capaces de hacerlo juntos. Decime. No, una cosita. A veces yo he escuchado decir de una religiosa que la liturgia tiene que ser de lujo, porque es lo mejor para el Señor, pero... Y bueno, en un momento me invitaron a ver el antiguo rito oriental en San Antonio, en Caballito, y yo me quedé enamorada, pero era como antes del concilio, me dio impresión la forma. No, el rito si es ortodoxo, ya te lo dije hace un rato, no es antes del concilio, es del siglo I. Es una máquina del tiempo, pero no podés celebrarlo habitual. Yo, por ejemplo, no podría celebrar ese rito. Yo, como soy español, tengo ciudadanía española, podría celebrar el rito mozárabe, pero no podría celebrar el rito, no me darían el indulto. Para celebrar otro rito que no es el mío, tendría que tener un indulto y tendría que tener requisitos o una necesidad. Podría por necesidad, suponete que estoy, qué sé yo, en una situación de exilio o lo que fuera, y la única manera de ejercer mi sacerdocio es que celebre en caldeo. Bueno, si me aprendo el rito y lo puedo hacer, me podrían dar un indulto, pero hay que pedir permiso a Roma. Uno no puede cambiarse de rito. Sí podemos comulgar, ellos pueden, dentro de las iglesias sui iuris que están dentro de la Iglesia Católica, porque están las mismas fuera de la Iglesia Católica. En ese caso solamente se puede comulgar, dice el derecho canónico, en una iglesia que no acepta al Papa sui iuris, se puede comulgar solo cuando en un año no podés comulgar en tu iglesia. Si yo en un año no puedo comulgar en la comunión católica y vivo, por ejemplo, en Rusia, puedo comulgar en la iglesia del patriarca Kirill, porque los sacramentos son válidos. Ellos reconocen que nuestros sacramentos son válidos y nosotros reconocemos que sus sacramentos son. Entonces, en caso de necesidad, yo me puedo confesar y puedo comulgar en otra iglesia que no tenga por cabeza al Papa, sui iuris. ¿Me explico? No lo quiero complicar con muchas cosas. Ahora bien, una cosa es que tiene que ser sencilla la liturgia en nuestro caso. Eso es un principio, lo dije hace un rato, Sacrosantum Concilium número 34. Debe brillar por su noble sencillez. Dime. Si participas de esa ceremonia ortodoxa, ¿sirve como día de precepto? Sí, a ver, vuelvo a decirte lo mismo. Acá en Argentina no, porque tenés una iglesia católica a 5 cuadras, pero suponete que tu familia política, te casaste con una ucraniana y tu familia política, tu sobrina toma la comunión ahí de hermana de tu señora que es ucraniana. Y vas a la misa ucraniana. No, la ucraniana es mal ejemplo porque son católicos los ucranianos. Los ortodoxos rusos. Que no responden al Papa. Te casaste con una ortodoxa rusa y toma tu sobrina la comunión y vas el domingo a la misa. Eso es válido. Es válido. Porque la misa es válida independientemente de vos. Lo que pasa que sin motivo uno tiene que ir a su misa. Eso pasaba con los lefebristas cuando estaban en comulgado y ahora. Es decir, uno va a una misa de un lefebrista el domingo y es válida la misa. Pero si vos tenés tu rito, ¿por qué no vas a tu rito? ¿Me explico? Bueno, ahí nos abrimos un poquito. Ahora, ¿qué? También recontra válido. Entonces, todo contrato entre bautizados es válido. Si no hay dispensa, no. Para el latino y para el ortodoxo no te da. Si no te da. Lo que pasa es que... No, la iglesia en Ucrania no hay problema porque son católicos, pero igual hay una dispensa. La parte católica... ¿Por qué hay una dispensa? ¿Por qué ellos exigen la dispensa? No entiendo. Si no fue
no se realizó el permiso previo, si no se registró en la partida de bautismo de la persona en Argentina y se casó con una ucraniana en Ucrania, no sería el casamiento válido. Sí, es válido, siempre es válido. A lo sumo sería ilícito, si falta algún permiso, ilícito, pero válido es siempre válido. Todo contrato entre bautizados es matrimonio. Entonces el matrimonio sería válido. Los ucranianos no hay problema porque lo que pasa es que ellos tienen un régimen bastante duro y si el varón es ucraniano, la familia tiene que ser ucraniana, todo oriental. Si el varón es de esa religión, toda la familia tiene que ser de esa religión. La parte católica, si es una mujer, puede dar un indulto, no, una dispensa se llama, o la parte oriental, que no la dan los que están fuera de Roma, puede dar un indulto para que el oriental se case con un católico por rito católico. Son cuestiones de derecho canónico, son cuestiones más prácticas. Bartolo, te portás mejor en misa que en la charla, ¿eh? No, eso es un desastre. No. Sí. Eso ya más mixta religión, es otra religión. Bueno, no vamos a hacer clase de derecho canónico, que estoy todo el día en derecho canónico. ¿Cómo? Sí, te van a poner en un lugar, no podés entrar y ponerte donde vos querés, pero sí, claro, sí, podés, no hay problema eso, ¿no? Eso se llama diálogo interreligioso y es perfectamente legítimo. Si tenés una amistad, el compañerismo, lo que pasa que es difícil, ellos son más estrictos también para el casamiento de ellos. Y nosotros en principio, como después vos tenés la obligación de que el varón es el que comanda la familia, entonces la iglesia, antes de autorizar un matrimonio en ese sentido de dos religiones, hace muchas investigaciones y la parte musulmana tendría que hacer un compromiso con la parte católica y no siempre se llega, pero también sería, en un supuesto, sería factible un matrimonio así. Pero eso no sería un matrimonio sacramento, sería un matrimonio válido, pero no un matrimonio sacramento. Pero esto ameritaría otra clase. Porque son conceptos un poco difíciles y jurídicos, entonces ameritaría otra clase. Bueno, entonces, la celebración es algo eclesial. Por eso cuando decimos en el Gloria es atiende nuestra súplica, no nuestras súplicas, porque no es la suma de todos. Y ustedes me dicen, aunque yo esté al lado de fulanito que no lo soporto, es eclesial. Peor para vos si no lo soportás, después tenés que dar cuenta ante Dios. Pero en la asamblea es una cosa eclesial. Entonces atiende nuestra súplica. La uniformidad, entonces, retomo, la uniformidad de estos textos y gestos y posturas es signo y a la vez factor, expresa y fomenta la unidad de los presentes. Esa unanimidad de que habla el número 42 en latín se designa como mentem et sensus animi. Mente es la mente, la inteligencia, y el sentido, el sentimiento del ánima. Las dos cosas, la mente, el pensamiento y el sentimiento, sensus animi. Para conseguir esta uniformidad se remite a las moniciones que se den en cada comunidad. Dice el número 43 eso. Después lo vamos a leer entero el número 43. Ahora lo estoy presentando. Es importante, nosotros no lo usamos mucho, por lo menos acá en Santa Inés y creo que en Santo Domingo y San Expedito tampoco. El tema de nos ponemos de pie, salvo en algunos casos especiales, pero el ordenamiento general del misal romano recuerdan que digan los momentos de ponerse de pie y de sentarse. ¿Quién lo tiene que decir? ¿El diácono o el sacerdote? Pero también lo puede decir un fiel, el que guía la misa. Pero el diácono o un sacerdote deberían recordar, no es preceptivo, es indicativo. Bien. Sí. Ahora lo vamos a ver. Para el que puede, sí, para el que no, no. Hay un principio moral que vale para todo, que es más viejo que la injusticia, ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo que no puede. Ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo que no puede. Vale para arrodillarse, vale para no ir a misa el domingo si realmente no pude, porque me quebré o porque vino una visita que no la pude dejar afuera y cuando volví ya no había otra misa.
etcétera, etcétera. Ad impossibilia, pero se tiene que verificar una imposibilidad. No es no tengo gana, no me siento, no me parece, creo que, sino que tiene que haber una imposibilidad. Para conseguir esta uniformidad se remite a las moniciones que se den en cada comunidad. Esta norma ya estaba antes, ahora se matiza que esta monición se dé según lo dispuesto en el misal, no lo que cada uno crea, o también obedecer a lo que haya determinado la conferencia episcopal propia. ¿Por qué? Porque el misal dice que tal cosa la determine la conferencia. Por ejemplo, el tema del arrodillarse, el tema de la comunión de pie o de rodillas, todo eso el misal dice que lo determine la conferencia episcopal de cada lugar. O también obedecer a lo que haya determinado la conferencia episcopal propia. Por ejemplo, si ha decidido que el evangelio se escuche sentados, ¿quién lo determinó esto? La conferencia del Zaire. O que después del Sanctus se queden de rodillas hasta después del Amén, como pasaba en Estados Unidos. O que durante toda la plegaria permanezcan de pie, como han decidido algunos otros episcopados europeos. Algunas decisiones, como la de permanecer de rodillas durante la plegaria eucarística, se deben al deseo de distinguirse de otras confesiones cristianas. Es importante que estas posturas han de determinarse de acuerdo con la índole y la finalidad de cada momento de la celebración. O sea, se elegirá la postura que sea más coherente con la actitud de escucha o de respeto o de celebración o de marcha que dice el número 43. Marcha, ¿por qué? Porque hay momentos procesionales, como el momento de entrada, puede ser procesional, el momento del diácono o el sacerdote cuando va al evangelio, si usa el evangeliario también es procesional, o la procesión de ofrendas, y básicamente la procesión de la comunión. No hay procesión de salida, no existe la procesión de salida. Puede haber una procesión de salida porque el cura va a saludar afuera, pero técnicamente la salida no es una... El misal dice muy lacónicamente, revertitur per locum breviorem, vuelve por el lugar más breve a la sacristía. Cuando terminó la misa, el protagonista es Jesucristo, no el cura. Pero bueno, uno por caridad, por cortesía, por estima, por amistad, saluda después de la misa, pero eso no es técnicamente litúrgico. Bien, respecto a las posturas concretas de la misa. En cuanto a la postura de pie, que es muy propia de la oración, sobre todo sacerdotal, hay una novedad clarificadora, que no solo se escucha de pie la oración sobre las ofrendas, cuando el presidente reza en nombre de la comunidad, todos le apoyan en la misma postura que tiene él, de pie, que era la versión anterior, sino que se han de poner de pie ya para responder a la invitación recen hermanos, oren hermanos, como se hace ahora. Esto es de esta última edición. Hay que completar lo que dice el número 43 con el número 146. Cuando el sacerdote dice recen hermanos, la comunidad se levanta y contesta de pie. Esto está bien porque es lógico, si me invitas a orar, no, la postura para orar en comunidad es de pie. La postura para orar o meditar individualmente puede ser sentados, según también las condiciones físicas del orante. Pero en cuanto a lo comunitario, siempre se ora de pie, el Padre Nuestro, pedir perdón, etc. En ese sentido, está claro. Me acuerdo que el Padre Santolín, con criterio pedagógico, me decía que el tema de cambiar a cada rato hace como una zozobra, ¿vieron? Si yo cambio, porque en el primer misal había que pararse en el Señor esté con ustedes, del prefacio. Levantemos el corazón, ¿vieron que todavía acá tanto, algunos se te para ahí? El Señor esté con ustedes. En la segunda edición del misal romano había que pararse en la oración sobre las ofrendas, después del hora de hermano. Y ahora en la última, del 2002, hay que pararse en el hora de hermano. Crea ¿no? ¿No les parece una zozobra? Pero bueno, la realidad es que es así. Hacemos el tentempié.